dominio, uno gratuito, los otros dos onerosos. Con esa introducción, hoy iniciamos en otra categoría. ¿Cómo se llama esta categoría? El contrato de arrendamiento. El tipo contractual del contrato de arrendamiento, ¿cómo lo clasificamos? Como un contrato de uso y disfrute. Uso y disfrute de un bien. Esa es la característica peculiar a cambio de una renta por un tiempo determinado. Repito, el contrato de uso y disfrute, el contrato de arrendamiento por una renta un tiempo determinado. Aquí hay dos elementos personales en este contrato que se llama arrendante y arrendatario. ¿Quién es el arrendante? Es la persona que transfiere el uso y disfrute de un bien a otra persona llamada arrendatario a cambio del precio cierto. ¿Y cuál es el precio cierto? La renta por un tiempo determinado. El objeto de este contrato de arrendamiento es sobre bienes no fungibles. Vamos a pedirle a Nuri que nos apoye en la lectura de lo que señala la exposición de motivos del Código Civil en cuanto al contrato de arrendamiento. Antes de empezar a estudiar cada uno de los preceptos, debemos de leer. Mientras ella busca, recuerdo la definición. Por medio del contrato traslativo de dominio, una persona llamada arrendante traslada el uso y disfrute de un bien a otra persona llamada arrendatario a cambio de ¿qué? De un precio cierto de una renta por un precio determinado. ¿Cuál es el objeto de este contrato de arrendamiento? Bienes no fungibles. Ahí tenemos que recordar que es un bien fungible y que es un bien no fungible. Posteriormente de que explique, que lea Nuri la exposición de motivos, el contrato de arrendamiento, pues vamos a explicar su normativa. Pero mientras ubica Nuri lo que dice la exposición de motivos, quiero señalar que el Código Civil en el libro quinto, segunda parte, en el apartado de los distintos tipos de contratos, en el título séptimo del artículo 1880 a 1941, regula el contrato de arrendamiento. Repito, 1880 a 1941 del Código Civil. La escuchamos, Nuri. Gracias, licenciado. Artículo 1880. No, la petición era lectura de la exposición de motivos del Código Civil respecto al arrendamiento. Después voy a empezar a explicar la normativa. Ahorita es exposición de motivos. ¿Qué dice la exposición de motivos? Es el favor para su lectura. Licenciado, la exposición de motivos no la tengo ahorita a la mano. Bueno, ¿alguien tiene la exposición de motivos? Código tampoco tiene. Bien. Bueno. Entonces esperamos que alguien tenga la exposición de motivos para la lectura. Buenas tardes. Bienvenido, Cristian. Gracias, un gusto. Bueno, con relación al arrendamiento, es un contrato consensual que produce obligaciones personales y se perfecciona con solo el consentimiento de las partes. Su naturaleza jurídica ha sido motivo de discusiones y opiniones adversas, siendo el criterio de algunos que el arrendamiento inscrito en un derecho real efectivamente la inscripción en el registro de la propiedad del arrendamiento que se otorga por más de 3 años y en que se anticipa la renta por más de un año es obligatoria. Y esta inscripción perjudica a terceros y garantiza al arrendatario. Sin embargo, no es posible, expresa Puig Peña, que la transcripción registral pueda por sí misma cambiar la naturaleza jurídica de una institución, transformando en real un propio derecho personal. Agrega que el arrendamiento es un verdadero derecho personal, pues que no se da en él los elementos típicos de los derechos reales.
Puig Peña, Derecho Civil. Y Pérez y Alguer, citado por Espín-Cánovas, dice: el contenido de los derechos del arrendamiento no se altera por su inscripción, sino que únicamente quedan garantizados frente al adquiriente ulterior. Por ello, no pierde el arrendamiento su naturaleza de relación meramente obligatoria. ¿Algo más? ¿No? Gracias, Cristian. Bueno, ¿qué estamos? Les quiero manifestar que la exposición de motivos es indispensable para la lectura de los distintos contratos. Entonces, así como lo tiene Cristian, lo tienen que tener elemento. Por lo menos hoy, la presentación que remití, estoy satisfecho porque 2 personas ya la recibieron y 2 personas ya le están dando lectura, asumiendo que esa presentación también ayuda a ubicar caracteres, normativa, qué es subarrendamiento. Entonces, la exposición de motivos no hace falta que se las envíe porque es un documento que ustedes tienen que tener en su poder y cada vez que inicien el contrato, el estudio, deben de leer qué dice la exposición de motivos de ese tema. Así que la petición es no me abandonen la lectura de la exposición de motivos. Siguiendo con el contrato de arrendamiento, la exposición de motivos nos ilustra muchísimo porque nos ayuda a entender qué es la intención del legislador al regular el contrato de arrendamiento. Y además me extraña por qué es un contrato tan frecuente, tan cotidiano, que no podemos decir que no sabemos de qué estamos hablando. ¿Han oído hablar, Cristian, de arrendamiento o es que yo pienso que estoy equivocado en decir que es un contrato que se da todos los días en el tráfico jurídico? Ah, sí, se da en el tráfico jurídico Todos los diario, días. todos los días, porque O sea, se ¿es necesita importante el para todo. contrato o no es importante, Cristian? Es importante porque define las responsabilidades Claro. de devolver en condiciones adecuadas o las correctas, ¿verdad? El inmueble o los bienes que se Ahí van a viene recibir. la primera discusión sobre qué tipo de bienes puede recaer, cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones, pero en la práctica jurídica, el tráfico es un contrato cotidiano. Pues yo tengo conocimiento de que hay muchos estudiantes que están arrendando apartamentos, habitaciones. ¿O estoy equivocado, Cristian? No, así es el tiempo y las necesidades de las Por eso personas. yo, los que vienen del interior de la República, por ejemplo, tengo hasta ahí zonas universitarias donde hay arrendamientos. Entonces, supongo que no estoy hablando de una cosa extraterrestre. ¿No? ¿O Está me equivoco, Cristian? desde lo más sencillo hasta como puesto de mercado hasta el apartamento de lujo. Pues, mira. Claro, vehículos, pueden haber arrendamientos. Y los que van de un viaje corto de placer y turismo, hay rentas cortas también en plataformas. ¿Cómo se llaman esas, Cristian? Esas modalidades de renta corta. Usted entra a una plataforma y busca, quiere ir a la playa, le sale mejores ventajas, más barato que un hotel, tiene refrigeradora, tiene etcétera. O sea, yo entiendo que estoy hablando de algo que han participado todos o no. Esa plataforma es una forma moderna, pero es un arrendamiento. ¿Les puede explicar? Y este iPhone, ustedes que intervino ahorita bruscamente y sacó a Cristian, iPhone de Claudia, ¿quién es? Buenas noches, Lick, perdone. Sí, pero como ahorita le damos la palabra, pero como estaba hablando Cristian, Sí, disculpe, Lick. y después le damos la palabra a usted para que nos dé el enfoque de auditoría. Lo que yo quiero, usted que es auditora sabe lo que estoy hablando, pero Claro, me está parece un hablando poco de extraño. Sí, pero los compañeros los veo como que estuviera hablando de algo extraordinario y eso es en todo el mundo, pero tiene que tener la parte normativa. Yo no creo que ninguno de ellos nunca ha alquilado un apartamento, una casa en esa modalidad, licenciada Janet. Pues bueno, es que va a depender de si son viajeros o no, porque por lo menos yo sí soy viajera y sí he usado aquí y en Pero otros si es países. más económico que un hotel, La verdad es que sí. yo no creo que no hayan participado alguno en esa modalidad.
Es que ahora está más de moda la aplicación esa de Airbnb, Eso estoy hablando yo, de eso estoy eh, hablando. donde Por varias eso, pero personas pagan un hospedaje un fin de semana sí, y sale licenciada, mucho más de barato que eso pagar un hotel. estoy hablando, de eso estoy Ujú. hablando, ¿verdad? Y ese caso no solo lo conozco como jurista, ¿verdad? Como inversor de ese tipo de inmuebles. Entonces, de ese tipo lo conozco perfectamente, cómo funciona la casa. Y la licenciada Janet nos podemos poner a hablar ahorita del tema tributario. Si quiere, hablemos del tema tributaria, licenciada Janet, por el requerimiento de la SAT, ya que para demostrarles pues el tema. Bueno, Bueno, pero el tema es que yo no sé si nos vamos a meter a hablar con el tema tributario y mejor ellos tienen que sigamos haber con los entrado a la contratos. plataforma, sí, porque tienen que saber cómo funciona, es un arrendamiento. Claro. Es que aquí vamos a hablar de la modalidad tradicional. Bueno, entremos pues porque ya ellos tienen que haber participado alguna vez cómo funciona esta contratación. ¿Sabe, licenciada Janet, que esa plataforma está en Irlanda? Sí, correcto, ahí es donde Exactamente. eso es Y es una súper bien. plataforma mundial y vamos a hacer un pequeño estudio. En Nueva York, en Roma, existen ahora normativas donde establece, gracias a los hoteleros que se vieron amenazados porque son mejores condiciones, establecen ahora condiciones, por ejemplo, en Nueva York, y hay un proyecto en Los Ángeles que solo sea de 2 noches en adelante. Hay una guerra jurídica y condiciones específicas. También en Roma existe el proyecto, el resto de la Unión Europea no. Ahora hablemos de Guatemala. Lo que yo quiero señalar es que esto es en todo el mundo. En Guatemala, licenciada Anet, hablemos del tema tributario. ¿Qué pasó con la SAT en ese tema? Ese tema, hay un administrador general de la plataforma a nivel mundial, pero hay internamente, ya sea una casa, un inmueble, un apartamento, sociedades anónimas o sociedades mercantiles que son los que administran esas plataformas y cobran una comisión específica por ese arrendamiento. Todos son pago en dólares, plataformas virtuales. Y venía funcionando cotidianamente. Usted vio la conferencia de prensa de la SAT, que fueron varias, y viene el tema tributario. ¿Qué hicieron ellos, licenciada Janet? Conectaron a Irlanda, desde están las plataformas, y pidieron información de cuáles eran las rentas que habían cobrado y cómo le dieron seguimiento, licenciada Janet, a los depósitos de las sociedades anónimas. Y esos depósitos, las citas, demuestra ese origen. ¿Y cómo verificaron la información de las rentas? Todo queda registrado en una plataforma. Y en esa plataforma que queda registrado qué día se alquiló, el cobro, qué espacio, etcétera, y la forma de pago. Entonces, al momento de establecer qué días fueron, coincide con el depósito de una cuenta, citan y establecen, acredite el origen, ¿va? Y ahí estuvo el gran conflicto. Entonces, porque no se estaban emitiendo facturas por las modalidades, igual que en otros países. Entonces, hoy, ¿qué se está haciendo en este mercado de inversión? Se están emitiendo facturas a nombre del huésped. El huésped paga una sociedad y el propietario, quien se le deposita la cuenta, tiene que pagar la factura, entregar la factura a él para que se la entregue al huésped. En resumen, hoy que exige la SAT, si usted tiene su fondo de depósito que le deposite a la sociedad $1,000, $5,000 al mes por rentas, tiene que tener un soporte de facturas por eso, en concepto del alquiler parcial en tal fecha. Lo interesante es la modalidad contractual, ¿verdad? Esa es una parte tributaria. Ahora la parte contractual es cómo funciona el sistema de los daños, cómo cubrir. Esos son los seguros que tiene dentro de la plataforma. ¿Qué pasa? Les decía cuando aquellos chicos alquilan un apartamento con ánimo de fiesta o ir a hacer escándalos, hay un sistema de seguridad de la plataforma, que es un seguro. Entonces aquí ya vemos que hay un seguro que entra como un sistema de garantía por esas rentas, y esas rentas, al establecer seguro, ha venido a generar confianza. Segunda limitación, les hayan esos contratos. En el propio edificio, si es apartamento, si es una casa, hay un administrador del Airbnb donde establece un límite de personas para el apartamento en función de los metros cuadrados, y con las cámaras se establece que si hay un espacio para 4 personas, no van a meter 15 jóvenes, o si es una casa van a meter 50.
todos esos controles se dan al arrendamiento. Pero el arrendamiento no existe como una escritura pública, no existe como un contrato, es un contrato electrónico celebrado. Usted entra a la plataforma, busca, paga. Incluso no en todo lado va a haber una persona que le haga el proceso de entrega. Son tarjetas electrónicas con el código de la llave, ingresa y lo entrega. Casi un proceso 100% electrónico. Entonces es una modalidad distinta al contrato específico. Yo quería empezar a explicar el contrato tradicional, pero esta es una modalidad que se está dando con frecuencia sobre arrendamientos cortos de bienes inmuebles, ya sea apartamentos o sea chalet, casas, etcétera, ¿verdad? Entonces, hasta están ubicadas por zonas, por precios, por sectores, y la publicidad engañosa está limitada. Generalmente en la mayoría las fotografías expertas sobre el lugar coinciden con esa realidad. Y hay normas, por ejemplo, la prohibición de visitas. Si es un edificio de amenidades, en algunos casos no tienen acceso a las amenidades. Ya eso depende del reglamento de convivencia de cada uno, pero al final es un contrato de arrendamiento. Así que antes de regresar con Cristian, licenciada Janet, ¿qué más quiere agregar usted del contrato de arrendamiento desde la parte tributaria? Bueno, que realmente sí, por ejemplo, lo que usted mencionaba, ¿verdad? En la actualidad, ahorita ya no estamos únicamente en un contrato tradicional, sino que como futuros abogados debemos de manejar todos los temas de actualidad y todas las modalidades que existen, porque, por ejemplo, como abogados sí deberíamos de conocer todo este tema, ¿verdad? Claro, Por ejemplo, de este tipo de arrendamientos que no están reglamentados, se podría decir, así es, ¿verdad? Dentro de nuestras así leyes. es. Y entonces ahí nosotros pues tenemos que saber, ¿verdad?, cómo aplicar lo que existe y adaptarlo a estas nuevas, digamos, modalidades, porque si, por ejemplo, nos llega un cliente, nosotros no podemos decirle, mire, usted fíjese que eso Así no está en es. ley, ¿verdad? Entonces O no, tenemos que ser buenos está la asesores. libertad contractual, se puede, y entonces prueba de ello que está en todo el mundo. Entonces usted como auditora en este caso le va a decir, mire, el marco normativo tributario es este, hay un hecho generador, y el hecho generador Correcto. es esto, sus obligaciones contables son estas, es una sociedad anónima. ¿Quién es la propietaria del inmueble? Primero, una persona Ujú, individual o correcto. una sociedad mercantil, y en función de eso delimitar todo el tema tributario, lo que usted es experta en los libros contables, que todo es electrónico ahora. Antes, entonces usted es muy joven, no se recordará, eran libros físicos, unos grandes librones de activos, de bienes y de inventarios. Pues eso es para museos hoy, pues ya todos los libros de contabilidad son electrónicos. Está el famoso RTU, las páginas, pero históricamente, licenciada, pues yo le voy a confesar, yo soy perito contador. Cuando estudiamos eran unos Ah, libros de egresado de comercio de mucha honra, y los libros contables eran unas grandes cosas. Y para hacer cuadrar los estados financieros eran unas tablas, unas columnas de este tamaño, y todavía le damos vuelta, ¿verdad? Y el gran problema es cuando no cuadraba. Ustedes sabrán mejor que yo sí. eso, pero hoy todo es diferente, y las acciones son desincorporadas, pues ya son acciones, la bola bursátil. Entonces las auditorías electrónicas, ¿cómo va cambiando? Sí, la Entonces, verdad es que sí. en el código está el contrato de arrendamiento tradicional, pero mi obligación es decirles, miren, abramos la luz a otras modalidades de compraventa. Y eso que no no nos vamos a meter, licenciada, a hablar, porque si no, los vamos a confundir de hablar de leasing financiero. Y en el leasing financiero, si nos vamos a meter a Es otro tipo de explicarles, arrendamiento, correcto. sí, que es un arrendamiento financiero y es un arrendamiento con esa opción de compra, pero ahí sí ya sería más complicado y los podemos confundir. Pero en ese arrendamiento de opción de compra en materia tributaria, usted sabe que nos genera un gran beneficio. El gran Sí, beneficio tributario es a lo largo del periodo, la y deducibilidad. normalmente, exactamente. Y Ujú. al otro beneficio, aparte de la deducibilidad, licenciada, es que si hablamos de un leasing financiero, de una computadora, de un juego, un lote de computadoras, hablamos de vehículos, hablamos de fotocopiadoras, que son muy frecuentes, son equipos informáticos que constantemente están en cambio dinámico. La tecnología, las computadoras en 3 meses vienen nuevas opciones, los teléfonos, los vehículos. Entonces, esos contratos tienen la ventaja
en unas cláusulas, no solo el mantenimiento, no que el traslado a la nueva versión. Y al finalizar el plazo, tiene el pago residual. O paga el plazo residual, ahí sea el traslado mínimo. Por eso es la opción de compra. Correcto. O no pagar el pago residual. Con la ventaja que si es el pago residual, ha venido pagando la renta de arrendamiento a lo largo del plazo del contrato de leasing financiero. Con los beneficios tributarios que usted dice. Usted puede tener su vehículo, el leasing financiero, con los beneficios que genera. Pero si yo no tengo el conocimiento cómo funciona el mercado en un leasing financiero, ¿cómo le voy a asesorar a un cliente? Sí, Es más que el correcto. método tradicional de arrendamiento que voy a explicar a continuación. Entonces, Ok. con esto, el arrendamiento financiero, y antes en materia bancaria solo estaba la palabra leasing financiero, ahora hay más normativa. Ujú. Observe, licenciada, cuántos contratos de arrendamiento financiero y el tratamiento tributario que eso genera. Correcto. Sí, la Para verdad es us- que este mundo es muy maravilloso, es Así es. bastante lindo porque la verdad es que complementar, digamos, lo tributario con lo legal, Por eso yo definitivamente la es una felicité que maravilla. lo que está estudiando usted, porque van de la mano, y usted en su autoridad está trabajando todos esos temas novedosos, y ahora es temas electrónicos. Sí, no, y como abogados, de verdad, y tenemos que exigirnos estar en la jugada, porque si no, pues otros nos comen los mandados. Totalmente. O que me digan, mire que en el programa no está lo que estamos hablando, licenciada. Claro que sí, un programa aprobado hace 1000 años, desfasado, que ni siquiera tiene los contratos, y que viniera Valencia, me diga, mire, eso no está en el contrato, no me habla eso, hábleme el contrato tradicional. Entonces le diría a Valencia, si usted ya nació en un mundo de tecnología, en un mundo de globalización, y ahora ante la inteligencia artificial, y que venga Valencia y me diga eso, por favor, que argumente que no está en el contrato, licenciada. Imagínense cuando esté en la práctica y los clientes no le van a ir a plantear, está en el contrato, su profesor no se actualizó, su profesor es viejito, y entonces su profesor está anclado en el papel. Entonces Valencia lo único que va a poder decir sí es que el profesor es viejito, pero no va a poder decir que no está actualizado. Eso se lo acepto. Es que, licenciada, va a haber un momento en el privado, en la vida profesional, donde hasta ese momento van a poder comparar que el tema no es de un puntito para un curso, ni ganarlo, es prepararse para un ejercicio profesional competitivo en un mundo globalizado. Ahorita solo interesa ganar el curso, pero tenemos que ir viendo el bosque, no el árbol, para un examen técnico profesional y una vida profesional. Correcto. Sé que Valencia, cuando un día le digan y no se actualizó, le habla de inteligencia artificial, por favor, va a decir lo del profesor viejito, exacto, es objetiva, pero que no está actualizado, que nunca le habló el tema, no, Valencia. Y esto queda grabado. Entonces, licenciada, y esto también es dinámico, puede ser que en 6 meses, un año, estemos hablando otras modalidades. Hoy la oferta de la aceptación de un contrato electrónico es con un servidor, que no es con seres humanos, es con un robot, que hay un sistema electrónico detrás de eso. Puedo comprar un barco, puedo comprar un vehículo, hasta un suchavo puede traer Valencia del extranjero ahora, un su ruso, un su ucraniano, ahí están las redes electrónicas, esas redes que hay ahí del amor, se lo trae y lo pone con todas las características, que lo tiene que mantener, sí, por supuesto, tiene un costo. Decia, ¿es cierto lo que acabo de decir o no? No hay electrónicamente ahora temas del amor ahí con todas las características, ucranianos, rusos. ¿Por qué menciono esto? Porque son las áreas de guerra, está una gran necesidad. Sí, licenciado. Cuéntele ahí a Valencia cómo puede electrónicamente hasta por el amor, cuéntele cómo Yo funciona conocí eso. a una muchacha que trajo a un novio de Chile, pero ella lo tenía que mantener de Por supuesto. Ahí los cubanos están con grandes necesidades también, pues que tienen problemas de alimentación y lo que necesitan es que lo saquen, ¿verdad? Ahí están las opciones, ¿va? Con Sí. todas las características que quieran, ¿va? Pero sí tiene su costo, pues. Miren cómo se preocupó Valencia, le va a preguntar el correo después. No, el correo no, la página, la plataforma. Bueno, ya dejemos la tecnología, la contratación moderna, todo es culpa de Cristian, que nos metió a la modernidad. Cristian es el culpable, nos metió a la modernidad. Voy a regresar a lo clásico, a la economía primitiva, al contrato de arrendamiento tradicional. Hablemos de un contrato de un bien inmueble. Yo le voy a arrendar un bien inmueble a Decia
a cambio de un precio por un tiempo determinado. ¿Cómo me denomino yo? Arrendador. Decia, arrendatario, a cambio de una renta. Fijamos en el inmueble un precio. Pero viene la licenciada Gramajo y le va a decir, mire, interesa al propietario, arrendador, la garantía del bien, por supuesto. ¿Y cuál es el gran problema del contrato de arrendamiento práctico que hoy difícilmente quieren seguir arrendando? Les voy a hablar la parte procesal. Cuando la garantía es débil o el depósito solo es una renta, el gran problema que hay incumplimiento, viene la licenciada Gramajo y me alquiló a mí un bien. Entonces, un bien en la zona 2, cerca de la universidad, terminó mi carrera, entonces empiezo, ya aprendí bien procesal civil, incumplo el pago. Y peor que viene, me reúno con Andrés y me dice, mira vos, no pagues el último año, el juicio, ya aprendí procesal civil y un juicio sumario de desahucio de su ocupación lo podemos retener litigando de mala fe 8 años. Entonces no pagué los 8 años y planteemos, ya aprendí procesal civil, cómo plantear excepciones, contestar la demanda en sentido negativo y soy experto en retardar el proceso. Y mientras tanto, no pago. Y el actor es el arrendador. Actores en términos procesal sigue pagando y pagando las consecuencias, costas procesales. Pero viene Andrés y dice, no solo ya vas a retirarte del inmueble, no que todavía no pagaste ese tiempo, llévate los lavamanos, llévate las puertas. ¿No? ¿Cómo no va a pagar? Y no hay una orden de juez todavía. Me llevo las puertas y a retirar estoy a pagar el camión para no pagar nada porque las garantías son pobres, insuficientes. Y todavía me dice Andrés, fíjate, yo conozco al jefe de la Mara 18 y vamos a venderle los derechos para que vaya a usurpar. Te diga la Mara, le dice, mira, ¿quieres ocupar ahí? Dame 5,000 quetzales y todavía le abrimos la puerta y nos vamos y dejamos a la Mara posicionada. ¿Creen que el actor va a querer llegar a tomar posesión ahí? Esa es una realidad que no me estoy inventando. Los inmuebles, hoy por hoy, ya no se está acudiendo a esa figura de arrendamiento. Tampoco les voy a decir cuál se hace en la práctica negocial. Pero los propietarios están en una desprotección total. Total. No se les va a pagar el contrato, se les va a destruir el inmueble, hasta las tuberías se las llevan. Entonces hoy se acuden a otras modalidades contractuales que no voy a entrar a analizar, pero sí quiero decirles que depende del rol que uno mire las perspectivas. ¿Verdad? Claro, si uno es arrendatario, pues le es indiferente esta situación. Ahora, cuando uno es propietario, ve las cosas con otra óptica. No estoy diciendo que no haya arrendatarios responsables. Claro que los hay. Decía, leamos el 1880, despacio. Y después le vamos a pedir a la licenciada Gramajo que nos lo explique. El 1880. Artículo 1880. El arrendamiento es el contrato por el cual una de las partes se obliga a dar el uso o goce de una cosa por cierto tiempo, a otra que se obliga a pagar por ese uso o goce un precio determinado. Todos los bienes no fungibles pueden ser objeto de este contrato, excepto aquellos que la ley prohíbe arrendar y los derechos estrictamente personales. La renta o precio del arrendamiento debe consistir en dinero o en cualquier otra cosa equivalente con tal que sea cierta y determinada. Bueno, Uninive, le escuchamos su explicación. De acuerdo al 1880 y lo explicado en este momento, ¿qué entiende usted por un contrato de arrendamiento? En el contrato de arrendamiento, a diferencia de los otros contratos, es que una persona que es el inquilino, por cierta cantidad que da, él va a tener ciertos derechos sobre cierto bien inmueble o ciertos bienes fungibles. Y Un el bien mueble arrenda, también, por ejemplo, ¿verdad? Yo le puedo alquilar un vehículo a usted, sí, puede un ser, tractor, puede ser, todo bien mueble. puede ser bienes inmuebles y bienes muebles, ¿verdad? O cualquier objeto lícito, según indica este artículo, que esté siempre dentro de los parámetros de la ley. Que no Y por sea el, fungible, que no sea que no fungible. sea ¿verdad? fungible, exactamente. Y la otra parte, que es el arrendador, él va a tener ciertas obligaciones hacia el arrendatario por la cantidad de dinero que usted le está dando mensual por alquilar ese bien inmueble, bien mueble o cualquier bien mueble que sea objeto de que no sea fungible, ¿verdad?
Eso es lo que yo veo. Yo hace un ratito tomé la palabra porque me surgió un par de dudas, porque si hablamos de arrendamiento tradicional, estamos hablando de terrenos, casas locales, que eso es lo que más o menos O se da. tractores, vehículos. Ajá, o alquiler incluso de vehículos, ¿verdad? Por Sí, ejemplo, sí, que hay gente que dice, bueno, te alquilo el carro por que me así des es. 350 mensuales, se lo dan a uno con gasolina y todo. Pero también leímos que todo contrato, si pasa de 300 quetzales, debe de hacerse de forma escrita. Si no pasa de esa cantidad, pues no es necesario, solo puede ser de forma verbal. Muy bien. Otra cosa es, solo para finalizar, en los arrendamientos, digamos, actuales o modernos, podríamos hablar de la modalidad de los Airbnb, de los hostales, de las oficinas en alquiler, Así es, por un que día, por solo, ejemplo. que solo se O, arrenda por un día, por 15 días o solo por la cita, o por para horas. recibir, o por horas, y que usted pueda recibir, situarlo como su domicilio tributario. Usted puede tener una oficina y si necesita llegar a un espacio físico, lo anuncia con anticipación. Pero esa oficina Exacto. van a haber 30, 40 personas con el mismo lugar, ¿verdad? Es una Ajá, oficina electrónica. exactamente. Y físicamente puede llegar, pero va a pagar una cantidad X Por el previamente. arrendamiento Esa de. es otra modalidad importante, ¿sí? Lo que queremos señalar, Gramajo, que es que no hay solo la modalidad tradicional. Esa es la reflexión, Exacto. que hoy Eso es en el lo. comercio moderno hay otras modalidades, aunque se tendría que ver en mercantil, pero nosotros tenemos la obligación de decir, mira, hay modalidades de otra, De este tipo. menos arrendamiento de servicios. Alguien en la otra clase lo dijo, no, eso es esclavitud. Hoy no hay esclavos que se pueden arrendar. Eso era en la Edad Media. Sí. Sigamos. Sí, yo le voy a hacer Y, después una pregunta que ya que usted tocó el tema formal, ¿cuándo es escritura pública? Pero si quiere termine y después bueno, y es que dialogamos. al final yo tenía otra duda. O sea, por ejemplo, las personas, ahorita no recuerdo el nombre, como les llaman, pero que de alguna manera se anuncian y dicen, bueno, Intermediarios. intermediarios, ajá. Sí. Entonces, en esa parte sí lo podemos catalogar dentro de arrendamientos, o sea, Sí, esa. lo que pasa es que ellos cobran una comisión. Por ejemplo, el propietario los contrata, mira, quiero que me vas a promover esta casa, este apartamento, pero no serían rentas cortas, ahí son por meses. Entonces le dice, mira, si me consigues un arrendatario que sea de solvencia económica, que tenga arraigo y garantía, vamos a pactar, por ejemplo, en la práctica comercial se practica una renta. ¿Cuánto es? Depende de la renta. Entonces se le paga al comisionista, al intermediario, por haber obtenido ese arrendatario tanto. Porque su trabajo es en bienes raíces, entonces él está metido en el medio, sabe dónde ofrecerlo y al arrendante, al propietario le conviene arrendarlo lo más rápido posible. Así es el nombre y eso es una práctica. Él no forma parte del contrato como tal, porque el contrato va a ser entre arrendante y arrendatario. Usted tocó algo importante, ya que usted me hace preguntas, yo le hago otra pregunta, pero en cuanto a cuándo el contrato debe ser en escritura pública. Por ejemplo, el ejemplo que hablamos de un inmueble que está inscrito en el registro de la propiedad, usted y yo lo tenemos que celebrar en escritura pública. Se puede auxiliar del 1882. Ahí tiene toda la mano usted. 1882. Entonces la pregunta, y si hace falta algo, Andrés tiene que entrar a apoyar. Por eso todos pongamos atención a la pregunta. Si en el examen, a propósito, voy a tratar de mandarles a más tardar el martes el laboratorio. El laboratorio. ¿Por qué? Porque martes tenemos capacitación los profesores, no tenemos clase. Entonces, por eso quiero tenerlo a más tardar el martes para que lo trabajen. El jueves de la próxima semana es la última clase. Entonces, si viene Gramajo y me pregunta, ¿qué incluye el examen? La respuesta es la siguiente. A partir de la compraventa, porque la promesa estoy incluido en el segundo parcial. La compraventa hasta el contrato que trabajemos el jueves, 75% del examen final. 25% primer parcial, segundo parcial. Mi compromiso es mandarles a más tardar el martes el laboratorio para que lo trabajen sobre estos contratos, del de compraventa hasta el que miremos. Pero ya ustedes tienen que tener los contratos investigados.
Y mi promesa también es mandarles antes del jueves la presentación del contrato del jueves, que sería el último. Y les anticipo, en el laboratorio voy a poner unas preguntas de redactar cláusulas, lo que preguntó Gramajo la última vez, el cuerpo esencial. Por ejemplo, si hablamos de arrendamiento, redacte las 2 o 3 cláusulas más importantes de arrendamiento. ¿Cuáles serían ahí? Primero, manifiesto que soy propietario del inmueble identificado en registro de la propiedad como tal y tal, ubicado en tal dirección, el cual, y hay una descripción, si tiene 3 habitaciones, cuántos extensión superficial, que abarca. Si incluso, o es un apartamento que hay que pagar gastos adicionales de mantenimiento, por ejemplo. ¿A cargo de quién va? Segunda cláusula, por medio del presente acto, entrego para el uso, goce y disfrute 3 características, no propiedad. Yo estoy arrendándole a Gramajo, no le estoy trasladando la propiedad. Estoy dándole la facultad para uso, goce y disfrute. Ella no tiene la calidad de propietaria, tiene la calidad de arrendataria por un precio cierto durante un tiempo. La segunda cláusula sería: entrego el bien tal y tal para el uso, goce y disfrute a la arrendataria y le identifico por un plazo tanto. Tercera cláusula: no puede faltar la renta. La renta mensual deberá ser pagada los 5 días, la cual asciende a tanto. En caso de un retraso habrá pago de mora. Cuarto, la garantía, lo que le llaman en la práctica el depósito. No es un depósito, es unas arras. Yo entrego, o Gramajo me entrega a mí como para garantizar generalmente el valor de una renta. Si va a alcanzar por los daños o no va a alcanzar, esa es otra de la discusión. Lo que llaman depósito, pero son técnicamente se llama arras porque le entrega el dinero. Si Gramajo cumple el contrato, terminamos, yo le devuelvo las arras. Ahora, con esa Siempre y explicación. cuando esté especificado en el contrato. Necesariamente. Porque hay contratos que solo devuelven el 50% Sí, o dicen no tiene que... que pactarse en el contrato, pero ¿y por qué le voy a devolver menos si usted cumplió, pagó la luz, agua, no hay daños? Tengo que devolverle todo, pero todo está pactado en el contrato. Pero fíjese, licenciado, que últimamente he visto yo arrendantes o arrendatarios que de cajón en el contrato dice que solo se le va a devolver el 50% y una semana después, porque tienen que pintar el apartamento o la casa o el local, Ahí porque vamos a pues ver, ahorita vamos a ver algo importante, las mejoras. Esos son ajá, mejoras. Voy a ver, son 3 tipos de mejoras y a cargo de quién están. Voy a explicarlo. Pero eso no es adecuado, licenciada, porque la y finalidad hay de otros Sara que no es ni lo eso. devuelven, y Sí, otros que se hacen los fuertes. pero no es así, no es Y se así. agarran Eso de es que solo, el no, deterioro, la depreciación del lavamanos, del baño, y que ahí ese, se va a ir eso, ¿verdad? hay Y un yo una vez, uso normal. Para ese uso normal yo pagué mi renta mensual. No es ese. El objetivo es garantía. La garantía es cuando se incumple o hay un daño, pero lo contrario tiene la obligación de devolverlo. Otros tipos de garantías, fiadores o fianzas también que exige para el cumplimiento de la prestación. Le digo, hacer una pregunta si no se me va a olvidar. ajá, Asumamos de que usted y yo celebramos un contrato de arrendamiento de un bien inmueble, lo celebramos escritura pública. En ciertos casos que la ley ordena, se tiene que inscribir en el registro de la propiedad. No todos los casos, ni todos los contratos, ciertos casos. El sí, 1882 le da 3 supuestos. No es que se dé necesariamente el 1, el 2 y el 3, no. Con uno de los 3 hay obligación de inscribir en el registro de la propiedad. Ahí usted le tiene que poner atención a las comas. Si uno lee rápido, no advierte que son 3 supuestos diferentes, que Gramajo no lo va a explicar. Digo Gramajo a veces porque es más fácil de pronunciar de Nínive. Ya se dio cuenta, ¿va? Sí. sí, Ya se dio cuenta de eso, Esther, sí. Este Esther es más es fácil. también fácil. Bueno, entonces Sí, yo creo vamos a que el 3. artículo es 1884 Ah, porque 84, me equivoqué. sí, porque en el 82 habla de que si el marido No, es el va, consentimiento del ajá, marido, sí. Es el eh, 84. ¿Cuáles serían ajá. esos supuestos? Bueno, en primera quisiera decirle que solo los contratos de bienes inmuebles se pueden Así registrar en el registro de la propiedad. es Es sí o correcto. sí obligatorio. Y Todo no lo todo demás, contrato de arrendamiento es de inmuebles, estamos claros. exactamente. Ajá. Y bueno, ya leyendo eso, porque la verdad no lo había leído hasta que ahorita usted me hizo la pregunta, caí en cuenta que no era ese artículo.
pero lo voy a leer ahorita y voy a tratar de interpretarlo. Artículo 1884. No puede tomar en arrendamiento. 1. Los administradores de bienes Perdone, ajenos. entonces me equivoqué en número. Le voy a anticipar, es un artículo que dice, el contrato de registro de la propiedad, el testimonio de escritura, la copia se debe inscribir en el registro de la propiedad en los siguientes casos. Entonces, por favor, ayúdeme a buscar el número. 1. Cuando uno de las partes lo pida. 2. Cuando el plazo del contrato exceda de 3 años. O 3. Cuando se pague la renta anticipadamente por 1 año. Sé que yo me sé el contenido del artículo y no me sé el número a ustedes. Sí. Así. Pero como Gramajo me dijo que me había equivocado, que no era el No, 1882. es que lo que pasa es que no dice numeral 1, 2 o 3, Ah, sino no, solo y empezaba no el lo dice, epígrafe. no No, lo no, y es dice. La que recomendación que en la otra clase es con un lápiz, el 1, coma, con lápiz 2 y 3. Eso es lo que yo estoy presentándoles, es un estudio sistemático. Precisamente el código no esté claro, hasta yo hubiera sido el legislador, pongo números para separar, pero ahí no están. Entonces, sí es el es que 1882. me confundió el inicio del artículo, Andrés la porque confundió entonces. Bueno, no, yo vamos ya a había la. leído el artículo, pero Mejor leamos el artículo. Por favor, ajá, despacio dice, completo. muy bien, artículo 1882 del Código Civil. El marido necesita del consentimiento de su cónyuge para dar el arrendamiento de bienes comunes del patrimonio conyugal. Eso es Por un, diferente, ajá, lo explico. sí, Eso es diferente, no tiene nada sí. que ver con la pregunta, pero lo voy a explicar. Cuando un bien inmueble pertenezca a un régimen de comunidades gananciales, tiene que, si lo va a alquilar el cónyuge o el hombre, por ejemplo, y está en nombre de los dos, tiene que pedir la autorización de la cónyuge. ¿Por qué? Porque es patrimonio conyugal. Exacto. Y Sigamos. después ya habla de plazos, que eso también es interesante porque incluso en los contratos de promesa, de promesa y de De permuta arrendamiento, sí, también hay plazos, ¿verdad? De 2 correcto. años, de 1 año, dependiendo. Y acá nos dice que ese patrimonio conyugal que va a ser dado en arrendamiento por un plazo mayor de 3 años. Ahí estamos. Ahí es 1, 2 y 3, o con anticipo de la renta por más de 1 año, ¿verdad? Entonces, Exactamente. como O que estamos en el una de las partes lo pida, ¿verdad? exactamente, Ahí exacto, están las tres. es lo que usted no Lamentablemente la sabe. norma no lo tiene así separadito, por eso es mi Ajá, consejo, anotémosle y se da cuenta aquí, Gramajo, algo importante, cómo leerlo uno despacio y las comas, porque si no sí. en la otra sección lo leyeron de corrido Y es que no se y entiende no se entiende, así es, si uno así lo es. lee de corrido porque aquí no está bien ¿No? Y redactado, ante no tiene todo, el primer comas. párrafo le está hablando de un tema diferente. Yo no lo Sí, hubiera regulado igual, legislador en el mismo artículo, meter temas distintos, metieron manzanas, peras y todo. Primero está hablando del consentimiento, de la capacidad para arrendamiento, después el otro. Hasta yo le hubiera puesto un título que dijera en qué casos un contrato de arrendamiento de bienes inmuebles se inscribe en el registro. 1, 2, 3. Por eso ese exacto. análisis y lo que ayuda también a leer la exposición de motivos. Nuevamente. Sí. Así Sí, yo es. de hecho tengo aquí en mi pantalla, lo tengo Eso, usted y tengo la eso. exposición de motivos Es más para, importante la exposición de motivos. Ahí está. sí, porque Pero ahí da ejemplos, todo por lo que eso es hablamos. Así es. exactamente. Gracias Entonces, por bien, participar. Buen aporte. muy bien, gracias. Vamos a repetir lo que hablamos con Gramajo, su normativa 1880, explicamos la normativa. Rápidamente ahora ya podemos obtener las características. ¿Qué opinan ustedes si con Adriana Alfaro leo yo la característica y ella la explica? Le pregunto, son 5 características que tengo acá. Le pregunto a Adriana Alfaro las 5 o solo una. ¿Qué dice Gramajo? ¿Cómo la tratamos? Yo digo que solo una Ya porque sabía la respuesta, ok, ya sabía, Adriana, la quieren aquí, vamos pues. Ya me di cuenta. Adriana, ¿y cómo la quiero yo? Que va a decir usted, ¿por qué solamente me pregunta? Porque me interesa su aprendizaje. ¿Qué más quisiera que me dieran a mí la oportunidad de participar? Así hay que verlo uno, no decir, ¿por qué solo yo? Sí, claro. ¿A qué más, cómo la quiere Gramajo? Y le voy a preguntar 5 y me dijo que a una yo,
Yo voy a cumplir con una característica. Y después a Valencia vamos a agarrarla con 3 y a André con una última. Así que se prepara Valencia, André, y vamos con Adriana. La primera, ¿por qué el contrato de arrendamiento es un contrato consensual? Consensual viene de consentimiento. Sí, correcto. Porque ambas partes deben de estar de acuerdo con Así es. con lo estipulado y con la responsabilidad que van a Es adquirir, ¿verdad? correcto. ¿Y esas partes cómo se llaman en este contrato? Bueno, partes consensuales, ¿no? Sí, partes, pero este es un contrato. Las partes que usted señaló en este contrato, ¿cómo se llama? Lo acabamos de hablar con Gramajo y usamos los dos términos. ¿De qué contrato estamos hablando? De arrendamiento. Va, entonces, ¿cómo se llaman las partes? Ay, ay, ay. O sujetos contractuales o elementos subjetivos del contrato. Lo acabamos de hablar con Gramajo y estuvimos hablando constantemente de los dos roles, pero sí tenemos que, es bien importante, porque usted dijo, es el consentimiento emitido de las partes para perfeccionar el contrato. Es correcto, pero yo solo para ilustrar a todos, le pregunto, Adriana, ¿esas partes cómo se llaman? En la compraventa es vendedor, comprador. En la donación es donante, donatario. En el Arrendador, arrendamiento, arrendatario. así es. ¿Ya ve? Perfecto. Ya veo, nítido. Ya veo que es bonito el derecho. Sí. Ya veo que interesante es el ejercicio. Pasa que ese profesor es muy exigente. Bueno, sigamos pues. Valencia, 3. Pilas, Vamos, 1. pues. Así, con ánimo. Bilateral y oneroso. No es lo mismo Y- bilateral que oneroso, ¿ah? Sí. Oneroso es por el precio cierto Así que es, se entonces es fija. oneroso. La renta, o sea, el Sí, arrendamiento no es gratuito. Y no lo confundamos con derechos reales como uso de habitación. Son derechos reales que sí son gratuitos, pero son distintos. No son contratos, derechos reales de uso de habitación. Vamos bien. Ya explicó lo oneroso, que a cambio de entrega el bien hay que pagar una renta, un precio cierto. ¿Por qué es bilateral? porque mientras uno recibe el goce del bien, el otro Pero yo recibe como, escúcheme, Valencia, yo no sé quién es ese uno y quién es el el otro, que arrendatario. eso del uno y el otro, de la Ah, otra suena como a una historia de sí, sí, sí. una historia amorosa. La otra, la tercera, la mala, la perversa, la amante. Pero eso es en las novelas. Pero aquí no, aquí yo no conozco el uno y el otro. No he escuchado eso que dicen la otra. Sí, licenciado. La tercera en Entonces, discordia ¿cómo es o el Gramajo? La tercero, tercera, la beneficiada, la heredada, la que las no le ha novelas, costado. la que no le ha costado, la beneficiada, ahí están las novelas. Pero aquí no, aquí Valencia no me va a decir la una, el otro, no sé qué, no. Es bilateral, es sinalagmático, es recíproco. ¿Entre qué partes, Valencia? Entre el arrendatario y al Así arrendador. es. Vamos bien. Siguiente característica, y eso se va a recordar de las obligaciones. ¿Por qué es un contrato conmutativo? Porque es de prestaciones. Sí, pero ¿qué tipo de prestación? Tiene una característica. Cuando es conmutativo, es importante. ¿Qué tipo de prestaciones? Recíprocas. No, eso es cuando es No. sinalagmático. Conmutativo viene la palabra periodos de Por temporalidad, plazos. sucesivos, sí. Entonces, si usted celebra un contrato de arrendamiento, va a haber periodos. Por ejemplo, un apartamento, los 6, 7, 8 meses. Entonces, periódicamente va a estar pagando la renta, pero periódicamente va a estar usando y disfrutando el bien. A eso se refiere. Sigamos. Atención a esta característica. Es un contrato que tiene por objeto exclusivo transmitir el temporal goce o disfrute de un bien. El objeto es transmitir temporalmente el goce o uso de un bien. No estamos transmitiendo puntos suspensivos. Ya sabe qué le voy a decir. Porque no sea del dominio del bien. Exactamente. Solo estoy trasladando. Usted como si fuera arrendataria puede usarlo, disfrutarlo, gozarlo, pero no puede disponer vendiéndolo. Usted no es propietaria y lo va a gozar usar dentro de un precio, dentro de un tiempo, con ciertas limitaciones. Termina el contrato, ya no lo puede seguir gozando, pero no puede venderlo. Ya veo qué fácil le fue, ya está todo. Viene con Andrés.
Entonces, hay un ejemplo, no hay que tener ansiedad, uno ya, le fue estupendamente, entonces, y preocuparse por cosas terrenales. Eso va al ejemplo para Adriana también. No hay que preocuparse. Que hay que estudiar, sí. Y en la medida en que entre más estudie, combato más la ansiedad. ¿Qué piensa de eso, Vales? Muy cierto, licenciado, más con ¿Qué es esta la ansiedad? materia. Ahorita viene un tema jurídico, viene un tema humano. ¿Qué es la ansiedad para usted? La ansiedad para mí. ¿Sí? ¿Qué entiende usted por no me va a decir Gramajo, eso no viene en el examen, usted. No. Aquí estamos un diálogo entre humanos, Todos podemos tener eso, Mm, pero lo La, importante es cómo lo manejar. ¿O no es importante eso, licenciada Maza? Hablar de eso. Sí, que es importante Primero somos porque entre más humanos. ansiedad tenga uno, menos va a poder, la capacidad de respuesta se reduce. Muy bien, pero no solo va la ansiedad al estudio. Muchas veces los conflictos No, existenciales va y toda vinculado a la índole. ansiedad. Valesia, En la ejecución del cómo resume trabajo. en todo en la vida? O sea, es importantísimo lo que estamos hablando. Valesia, ¿cómo define usted la ansiedad entonces? No necesita una explicación psicológica o psiquiátrica, no, en palabras sencillas. la expectativa. Sí, es correcto. La incertidumbre al futuro. Es que usted pasa pensando, preocupándose, ¿qué pasa esto? ¿Qué pasa el otro? ¿Qué pasa el otro? ¿Qué pasa el otro? Y realmente uno no puede preparar en la medida de lo posible el futuro de su vida, pero hay aspectos que van a escapar, pero todo tiene una solución. Y la ciencia también va dando respuestas a todo. Quiere que le plasme un problema existencial y de ansiedad muy frecuente de ciertas mujeres a cierta edad. Ser madres, no importa si es inseminación artificial, si es, etcétera, porque sus exigencias son otras, que tienen su vida profesional, su vida económica, etc. Entonces, esos proyectos de vida se deben plasmar antes. Si yo tengo 50 años y empiezo con ese proceso, entonces científicamente, ¿qué pasa? Escuche ese consejo, Alexia, que no es del curso de Civil 4. Si yo tengo un proyecto de vida, quiero realizarme profesionalmente, etcétera, y tener mi libertad, punto. A más tardar a los 30, usted va a tener un banco. Esa donación no es donación porque es para usted. Una reserva, un banco, ¿de qué? ¿Qué se necesita para poder fecundar, aparte del esperma? ¿Qué se requiere? ¿Cómo se llama científicamente eso? Óvulos. Nunca había oído ese término. Que No, sí, forman el licenciado. cigoto ¿Pero qué vamos a hacer, Gramajo? A los 30 para años, poder dar no vida, tengo un para banco, hay fecundar. cuántas veces, en un periodo puedo pasar 40, 50 y ahí tengo el banco. Si ese es mi propósito de vida. No estoy diciendo que ese sea para todos. Estoy poniendo un ejemplo. Entonces ahí su ansiedad, usted tiene su... ¿Y por qué Valencia a esa edad? Científicamente está demostrado. Ahí tiene usted. Y para eso está la ciencia y para eso está el desarrollo. ¿Usted cómo combatió su ansiedad, estar preocupada? Que tampoco cualquiera que caiga ahí solo porque estoy llegando a la edad de fecundación sin que cumpla las reglas ISO. No es así la cosa, pues. Hay control de calidad. Bueno, supongo, pues, no se trata con cualquiera que, como yo a veces, no. ¿Y ese es motivo de ansiedad o no, Vales? Para mí en lo personal ese no es motivo de ansiedad, licenciado. Fabuloso. Y tengo una hija de su edad y es lo mismo que me dice. Ni el matrimonio es su ansiedad. Entonces, por eso dije que es relativo. Cada vida, cada concepto es distinto. Y lo suyo, le quiero explicar que es la tendencia muy frecuente en los chicos universitarios. Esa es la tendencia. No podemos decir que una sea la buena, que otra, no. Son patrones que van cambiando. Ya el matrimonio ya no es el objetivo. Licenciada Maza, ¿quiere que le diga qué dicen los jóvenes? Se lo digo por experiencia de mis hijos. No.
Si quieren Sí, pasar la etapa conozco varias mujeres que sí, que sí se les ha dado ansiedad y que sienten que ya no van a poder tener hijos. Entonces, a esa edad precisamente que usted indica, dice la gente que siente que se les va el tren, ¿va? Porque creen que ya Sí, no va es a el caso de terminar su Valencia, vida. pero Dios no me lo saqué de la manga, Valencia. Ahí está la licenciada explicando. Y otra cosa, para nosotros alguien puede decir se va el tren, pero y no sabemos la postura de la filosofía de su vida, que puede decir, yo no tengo ni me está dejando el tren, ni me estoy subiendo, no, es mi política de vida, yo no quiero ser más. Yo quiero tener mi vida independiente, etcétera, etcétera. Eso es válido. Pero eso ahí no hay ansiedad, y hay una etapa preconcebida. Es mi decisión de vida. Porque si se ponen a preguntarle a la gente qué es lo que piensa, aparte del chute, la familia y la gente, nunca le van a decir una postura y esa decisión es personal. Le van a decir rojo o azul. Les digo en 2 segundos esta filosofía de vida. Hay una filosofía en España que dice que hay un pueblo donde el señor va con su hijo y va un burrito. En el primer aldea que pasa, lleva al niño subido en el burrito. Llega a la segunda aldea y le dicen que qué ingrato, que pobre el burrito, que cómo va poniéndole el peso en una tierra áspera de piedras, etc. Entonces él baja al niño, el burrito, y se va caminando. Al llegar a la otra aldea le dicen que por qué, pobre el niño, para eso están los burritos, y lo vuelve a subir. ¿Cuál es la moraleja aquí? Con nadie se va a quedar bien. Y al final es una decisión propia de vida, que nadie la va a poder imponer. Entonces estamos hablando de distintos patrones. Yo solo puse en el ejemplo de un patrón. Pero entonces, si es esa su opción de vida, pues es tanto el tema, ahí están los óvulos, están los bancos y está el desarrollo de la ciencia. Sí es tanto, pero puede ser una opción que no. ¿Qué piensa, licenciada Maza, de ese tema filosófico? Nos estamos metiendo a Honduras, a tierras movedizas y profundas. Estoy pensando en esas mujeres que son felices pero no lo saben. Hoy Ay, no. sí me dejó noqueado. Las mujeres felices que no lo Pero saben. así como Valencia, por ejemplo, ella es feliz, pues, Sí, se le pero ve. de repente les entra la ansiedad de tener hijos y ya después cuando tienen hijos dice, yo era feliz y no lo sabía. Oh, qué complicado. Porque la ansiedad después de tener hijos es mayor, Link. Me dejó pensativo. Es que todo depende de la autorrealización de ciertas personas. Yo conozco Muy bien, personas Gramajo, muy en pero la particular. autorrealización ahí es relativa. Ajá. Autorrealizarse para mí, puede ser yo no dama, un caballero también, mi realización puede ser tener tantos estudios de posgrado, una realización económica, profesional, trascender internacionalmente, pero tener hijos me va a impedir ese desarrollo, optar una beca, etcétera, y me siento realizado. Para alguien no, una chica puede decir, a mí no me interesa eso y yo me siento realizado teniendo 10 hijos y pasar permanentemente en embarazo. De los 10 voy a perder 5 y 5 vivos y mi calidad de vida se va a deteriorar. Y no importa que haya padres de los niños, los traigo a aguantar hambre, pero me siento realizada. Y con 10 hijos ahí y tuve 15 embarazos, pasé mi vida embarazada con un deterioro de vida increíble. Usted que es enfermera sabe lo que estoy hablando, con cuántos legrados, con cuántos problemas, pero ahí tengo un equipo de fútbol de hijos, va con 10 con lombrices, el otro con esto, el otro con desnutrición, sin padres que sean responsables. Y todos desnutridos, Y cabal. todos desnutridos y plegados de enfermedades, pero ahí está la realización, ¿verdad? Esa es parte, tal vez es grosero lo que voy a decir, pero eso es parte del subdesarrollo. 10 hijos y tuve 15 embarazos. O sea, la vida de la mujer productiva ha estado toda la vida embarazada, pues. ¿Qué implica cada embarazo? ¿No? Y el deterioro físico, Y emocional. psicológico, mental,
y pues que con el paso de los años le cobran a uno las facturas, ¿verdad? O Totalmente. sea, Y de los en todo 10 hijos, sentido. cada uno es un padre diferente, Imagínense, Dios. con ejerciendo violencia psicológica y económica. Sí, Pero en fin, pero para alguien será su realización, ¿va? Usted ya les mató la realización, No, 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 yo no dije ese, no, 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 es no, que hay gente no, que se no, 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 autorrealiza no. siendo madre, Sí, es que que no, lo son que dice la licenciada felices, o Maza es sea, que hay patrones diferentes. cada Desde quien los tiene su patrones que versión hablaban de felicidad. profesionales Pero es que hasta mire, otro ya patrón de explicaba así tener como usted lo 10 dice. hijos. Sí, cada uno Ya explicaba así como usted lo dice, entonces ya se pone a pensar la gente, no, no es tan así, ¿verdad? Pienso yo, licenciada, pues, tal vez no me como, expliqué. Es que cada uno tiene sus patrones, sus estándares diferentes de realización. Y usted dijo algo muy importante, que es el valor felicidad. ¿Qué es ese valor tan difícil, la felicidad? Pero cada uno va a tener su concepción distinta y va a depender mucho cómo ha crecido, qué ha vivido en su mundo familiar, qué va a reproducir. Complicado. Y no hay una fórmula que le diga, mire, esto es el deber ser. No. Se van construyendo cada uno sus mundos. Ahora, alguien que no tiene claro, que no sabe nada y que va con un barco a la deriva, ese es otro problema aparte. Pero Valencia lo tiene claro, licenciada. Todo está surgió por Valencia. Ella se ve que tiene muy delimitado el tema. Bueno, y yo no sé por qué salió esto, el arrendamiento. Pues si que ustedes quieren, tengo que justificarlo. Hay una prohibición que no sea en Guatemala, en otros países, que es el arrendamiento de útero. Y cuando se da ese arrendamiento es un contrato ilegal. Algo tengo que decir, licenciada, para justificar todo lo que hablamos. O la maternidad subrogada también está prohibido. No puede existir un arrendamiento sobre eso. Que en la práctica se dé, sí, pero es ilícito, por supuesto. Bueno, otra característica, el precio cierto. Tiene que existir una renta fijada. Tiene que fijar también un tiempo determinado. Artículo 1887. Y no olvidemos quiénes son los sujetos de este contrato. Hay obligaciones y derechos del arrendador. El arrendador, ¿qué obligaciones tiene? Entrega el bien, garantizar el goce pacífico del bien, la reparación del bien, saneamiento del bien arrendado. ¿Y qué obligaciones y derechos tiene el arrendatario? Pago el precio. En un momento determinado puede acudir a la consignación y cuando termine el contrato la obligación de devolver el bien. Un tema importante que mencionó, no me acuerdo si fue Gramajo. Y al final Torres participó o ya no participó. ¿Y por qué usted es discriminado por todas las mujeres? Imagínense, Valencia, pues nosotros hablando con seriedad, y aquí ya viene otro enfoque, licenciada Maza. Mire, André, para él es casaca lo que estamos hablando. Por eso, es válido. Y es muy válido, claro. Ahí usted está tratando un concepto que tiene de familia. Porque el concepto de familia ha tenido cambios profundos. Hoy hablamos de familias monoparentales, hablamos de familias de personas del mismo sexo, hablamos de familias integradas y hay una modalidad, ya no es la familia que regula el Código Civil tradicional, que era la que explicaba Andrés, que esa es válida, pero hoy hay diversidad de tipos de familias. Ejemplo, usted se divorciara y volviera a casar con los hijos de la otra persona, tus hijos son los míos y los míos son tuyos. Ahí viene una familia que se llama recompuesta. Y solo hablé de divorcio y mira para atrás asustado Andrés. No, dígale que quien está hablando es el profesor. Solo Gramajo creo que me entendió. Gramajo vio cuando hablé de eso, asustado, vio para el lado derecho. Bueno, eso es una familia recompuesta, entonces lo suyo
Correcto, perfecto desde su punto de vista, es una familia, y cada uno tiene su concepto de libertad de poderlo definir. Vale, perfecto. Así es. Hablemos de las mejoras, Andrés. Las mejoras en 1915 y 16. ¿Puede leer en 1916, por favor? Ahí vamos a poner atención a 3 tipos de mejoras. No está así tan ordenadito como quisiéramos, pero ahí van a poner ustedes con su lápiz, subrayar 1, 2 y 3. Por favor. Solo, por favor, cuando dijo necesarias, subrayenlo ahí con rojo, porque ahorita la va a explicar. Y cuando venga la otra categoría, la subrayan y la tercera también. Así no nos perdemos, que son 3. ¿Qué es lo importante que yo necesito que ponga atención a lo que va a leer Andrés? ¿En qué consiste la mejora? ¿Y a cargo de quién? Cuando me refiero a cargo es quién es el obligado, el arrendante o arrendatario. Y en las 3 son diferentes. Por favor, despacito, André. No, alto, alto. Yo pienso que a sus compañeros les gustaría que fuéramos dando un ejemplo de cada una. ¿Es así? No, yo pienso, pero no sé si ellos ratifican. Ahora si lo comprendieron y no está en ejemplo, seguimos. Va, lo comprendieron bien, no necesitan ejemplo, Bien, queremos ejemplos. Bueno, Andrés, la que acaba de leer, hay un inmueble de 2 pisos. Sí, pero hay un ejemplo de 2 pisos, una casa de 2 pisos, y el soporte del segundo piso es una columna, que esa se está deteriorando, los hierros están dañados, y si usted no hace esa reparación, hay un riesgo que se caiga el segundo nivel. Este es un ejemplo. Es indispensable, así es. Así es, por supuesto. O bien que estando en vigencia el arrendamiento y sucede ese daño a la columna, hay que hacerlo, aunque el contrato está en vigencia. Pues hasta se corre peligro la vida. Sigamos, sigamos. Útiles, subrayen útiles. Un ejemplo, André, de un inmueble, una útil. No, esas son obligaciones normales. El agua de chorro tiene que estar bien. Un útil puede ser que usted quiera construir un jacuzzi. No es indispensable, pero le aumenta el valor. Una piscina con adorno de madera, exactamente. Así es. Sigamos. Que le van a construir su jardín, una especie de gimnasio, una cancha de tenis, una piscina. Ahí están los ejemplos. Entonces, son 3 categorías. Gracias, André. Los artículos que tienen que leer, 1917, 1921, y cómo termina el contrato de arrendamiento. Las causales por las cuales termina el contrato de arrendamiento, 1928, 1929, 1930, 1939, 1940. El vencimiento del plazo es uno de ellos, 1928. Por acuerdo de las partes es otra forma de terminar, 1929, inciso primero. Se puede vender el bien arrendado. Esa venta del bien arrendado termina el contrato, 1894.
En caso de incumplimiento del contrato, se puede resolver, resolución del contrato 1928 a 1930. Se puede perder el bien arrendado según el 1929, inciso tercero, y es una terminación de contrato. Se puede generar la expropiación del bien arrendado, 1929, inciso 4, o puede darse la nulidad o rescisión del contrato, 1929, inciso 2. Para terminar, quiero explicar el subarrendamiento. El subarrendamiento es, generalmente en los contratos de arrendamiento está prohibido el subarrendamiento, pero voy a explicarlo excepcionalmente que se dé. Yo arrendo a André un inmueble y lo faculto a subarrendar. Es una casa de 5 habitaciones y ese subarrendar, ¿qué implica? Él como arrendatario tiene la facultad de celebrar con otro subarrendatario una habitación o 2 habitaciones, parte del inmueble. Ese contrato nuevo es independiente del contrato de arrendamiento que yo celebré. Ese contrato de subarrendamiento yo no formo parte como arrendante. Subarrendante y subarrendatario. Es un contrato independiente que le da el derecho de gozar una parte de ese inmueble. Eso se llama subarrendamiento. ¿Alguna pregunta? Por favor, busquen un contrato de arrendamiento, les va a ayudar. La cláusula, perdón, retrocediendo un poco, las 2 cláusulas más importantes del contrato de promesa, ¿cuáles serían, doctor, perdón? Uno, que usted diga que es propietaria del bien como arrendante. Identifique el bien. Una cláusula. Hay que ser muy ordenados para escribir. No revolver todo en una cláusula, no. Una cláusula, usted es propietaria. Segunda cláusula, por medio del presente contrato, doy en uso y disfrute el bien en concepto de arrendamiento a la persona XXX por un plazo tanto. Tercera, la renta. La renta se debe pagar tanto, tanto, tanto. 4, las famosas arras, el llamado depósito y la aceptación del contrato. Ahora, si es inscripción del registro de la propiedad, pues se cumple además con cuando sean aquellos 3 supuestos. Esas son las que no pueden faltar. Fundamentales. Muchas gracias. No Sí, es les que voy a estábamos preguntar. analizando uno, pero en la cláusula número 3 es donde ponían inciso 1, 2, 3, 4 de todo esto que usted nos está explicando. Pero porque digamos que en la cláusula 1 dice los datos de la persona, de la persona, si es pero esa es la introducción, donde dice Ajá. Estado civil, eso ya no, nosotros entramos al cuerpo, esa es la introducción. Nosotros entramos ya al Entonces, cuerpo. pero en la cláusula 3, ahí lo delimitaban en solo una cláusula, pero con incisos. Inciso ya. A, B, C, D de Pues esa cláusula. tampoco, si se menciona, no hay problema. Lo que pasa es que yo soy más ordenado mentalmente y prefiero poner cláusulas diferentes. Pero si en esa Ya. cláusula le pone 1 ABC, también es correcto. Bueno, gracias, muy amable. Lo importante es Disculpe. que aparezca. Disculpe. Bueno, les deseo alguna pregunta. Sí, disculpe. Eso de que dice primero, esas son las cláusulas. La cláusula primera. Sí, Primero. donde están los datos generales de arrendante y arrendatario no tiene cláusulas. Eso se llama la parte introductoria del contrato. Ya la cláusula primera sería el propietario, segundo que traslada uso y disfrute, tercero la renta y el periodo, el plazo, 4 el depósito y la aceptación. Pero cada uno la recomendación es ponerle primera, segunda, tercera, para no meter todo en uno, no queda muy cargado. Y técnicamente es mejor ordenar las ideas por cláusula, que cada una se refiera a una. Y la aceptación. No es necesario el cierre tampoco. Pues un contrato tiene introducción y tiene su cierre, no. Yo les voy a preguntar la parte medular, la parte central. Y los voy a poner en ejercicio de laboratorios también, para que hagan ese ejercicio. Pero es importante conocer la normativa, porque ahí les da los derechos y obligaciones. Imagínense un contrato de arrendamiento que no tenga renta, no hay arrendamiento. Un arrendamiento que no identifica plazo, que no identifica bien, igual la compraventa, que no tenga precio, que no tenga bien, que no tenga aceptación. Hay elementos esencialísimos que no pueden faltar, por favor. Pasen buena noche y nos vemos el próximo jueves. Hasta luego. Buenas noches, licenciado. Feliz noche, doctor. Buenas noches. Hasta luego.